Las biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto forman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricados por ellos mismos. Entre algunas biomoléculas están los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son conocidos como glucano. Son la energía que necesitamos y provienen de los carbohidratos. Es la principal fuente de alimento. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Entre ellos están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples de interés nutricional son las hexosas, glucosa, fructosa y galactosa, que es la que vamos a hablar. La glucosa se encuentra en las frutas y es el producto final de otros carbohidratos más complejos. Se almacena en el hígado en forma de glucógeno. La fructuosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y es el más dulce de los azúcares. La galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. Estos son los monosacáridos. Los disacáridos formados por dos moléculas, como lo indica su nombre, de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. La sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha y caña de azúcar. La maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada y la lactosa es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón o la fécula es la reserva de glucosa de los vegetales, se encuentran las legumbres y cereales y para ser digerido deben estar previamente cocidos. El glucógeno y fibra es la reserva de carbohidratos de los animales. La estructura de los azúcares simples. Cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidos en una línea mediante enlaces simples. Cada átomo de carbono de la columna central se une a un solo grupo hidroxilo. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares, cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes. Las funciones de los lípidos son la función energética. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío por el organismo. La reserva de agua. Los lípidos representan una importante reserva de agua. Un ejemplo claro son los animales desérticos. La función térmica. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo y evitan que éste pierda calor. Transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino a su lugar de destino se realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares. Clasificación de los lípidos. Los lípidos saponificables son los lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula. Estos lípidos simples se subdividen en ácidos glicéricos o grasas. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Entre ellos están la terpenoides y la esteroides. Son compuestos orgánicos derivados del esterano que se compone de vitaminas y hormonas. Las proteínas. Las proteínas son las encargadas de realizar las actividades celulares. Están formadas por aminoácidos. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estructura de las proteínas. Entre las funciones de estas están los anticuerpos, las toxinas que forman coágulos con la sangre. Las estructuras de las proteínas se describen en 4 niveles: primario, secundario, terciario y cuaternario. El primero o estructura primaria se refiere a la secuencia o sucesión de aminoácidos de una proteína y los otros 3 se localizan en el centro de la proteína. Clasificación de las proteínas según su función. Las toxinas son proteínas que provocan daños al ser humano. Los anticuerpos son proteínas formadas para defensa del organismo, que son para protegernos de virus y todas esas enfermedades que nos atacan. Los anticuerpos son responsables de la contracción y las transportadoras son proteínas capaces de unirse a diversas moléculas transportadoras. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con series largas, cadenas de monómeros llamados nucleóticos. Los nucleótidos es posible dividirlos en ribonucleicos cuando el azúcar es la ribosa y desoxirribonucleico cuando el azúcar es la desoxirribosa. La función de los ácidos nucleicos nos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catalíticas. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN.
El ADN es un ácido nucleico y contiene las instrucciones genéticas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Es el responsable de su transmisión hereditaria. El ARN es el que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función del mensajero en la información genética. Aquí vemos las dos cadenas de ADN y de ARN. El ADN tiene dos cadenas y el ARN tiene una cadena. Las bases nitrogenadas tienen dos tipos de bases, las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas tienen la citosina, la tiamina, que es exclusiva del ARN, y la timina. Muchas gracias por su atención prestada. Aquí están las referencias de las cuales me basé para realizar el trabajo, que están disponibles en el entorno de conocimiento en la unidad dispuesta por la tutora.